Pasa pues en el segundo bloque. Ahora vamos a hablar de algo que nos tiene preocupado a todos los bolivianos y es la escasez de dólar, pero mejor planteamos la pregunta de ¿no hay dólar o dónde están los dólares? ¿No, Caro? Quería comentarte sobre esto. Durante la última semana ha habido mucha polémica sobre qué está pasando, cuál es el sector que está monopolizando el dólar. Como tú sabes, tenemos dos sectores que se encargan de las exportaciones del país a nivel masivo, que son la minería y los agroexportadores, ¿no es cierto? Entonces, el 76% está a cargo de estos sectores que te digo y el resto a nivel estatal. A nivel estatal se ha producido una ganancia casi de 10.000 millones de dólares y el sector privado de estos dos sectores que te digo, de los agroexportadores y la minería, estamos hablando de 35.000 millones de dólares. Se ha manejado mucho la teoría de crisis, pero sin embargo creo que la realidad es mucho más profunda, ¿no es cierto? De que sí se está generando riqueza en el país, pero ¿dónde está yendo esta riqueza y quiénes la están acaparando? Creo que es importante hacernos esa pregunta porque no hay divisas. Si bien el gobierno ha salido a decir de que no hay divisas para traer combustible, hay muchos analistas que quieren comentarnos sobre ese punto respectivamente, y uno de ellos es nuestro invitado, Arián Laguna. Él es doctor en sociología y actualmente es profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Así que, ¿qué te parece si vamos y lo escuchamos? Buenas noches a todos. Muchas gracias a Andrea y Carolina por haberme invitado al programa. Muy brevemente quisiera abordar un tema que creo que es sumamente urgente e importante por la coyuntura que estamos viviendo en el país, ¿no? Respecto a la crisis de los combustibles, creo que se han intentado posicionar de forma intencionada dos explicaciones que creo que no son ciertas, ¿no? Para explicar por qué estamos viviendo la crisis de la gasolina y el diésel. Por una parte, se ha intentado establecer la idea de que el problema es la subvención. En realidad, independientemente de que sea subvencionado o no la gasolina y el diésel, Bolivia necesita como economía 3.300 millones de dólares aproximadamente cada año para importar los combustibles. No importa si es el sector privado o el sector público, si hay subvención o no, si pagamos 3 bolivianos por litro de gasolina o pagamos 12, no importa. Necesitamos ese monto global como economía para importar estos combustibles, ¿no? Ahora, claro, ¿no? Muchos de los que tienen ciertas intenciones, dicen, si liberamos la importación y son los actores privados los que comienzan a traer la gasolina y el diésel, sí van a haber los dólares para traer la gasolina y el diésel. Entonces ahí el tema es que los dólares existen, el problema es quién los tiene, ¿no? En este caso el Estado es el que no los tiene y son los privados los que están monopolizando los dólares, ¿no? Entonces con eso nos vamos acercando a lo que creo que en realidad es el problema de fondo, ¿no? Por otra parte, se quiere implementar la idea de que en Bolivia la economía boliviana no tiene dólares, cuando en realidad las exportaciones del año pasado han sido de casi 9.000 millones de dólares, ¿no? Y entonces, pese a que existe una pequeña brecha respecto a las importaciones, esa brecha no es preocupante, es del 9% respecto a las importaciones. Por tanto, Bolivia sí está produciendo, su economía sí está produciendo suficiente producción y suficientes exportaciones como para tener dólares para cubrir sus importaciones, incluidos los combustibles, ¿no? Entonces el problema aquí no es que Bolivia no tenga dólares, no es que Bolivia no produzca, el problema es que esos dólares están siendo monopolizados y desviados por el sector privado exportador. Y aquí es a donde llego a lo que creo que es una explicación de fondo que tenemos, una discusión de fondo a la que tenemos que ingresar, ¿no? Y que no se ha querido ingresar. En la gráfica que les estoy compartiendo se puede ver la relación entre las exportaciones que ha realizado el sector privado y las que ha realizado el sector público en Bolivia desde el año 2006 hasta el presente, ¿no? Como podemos ver, entre el 2006 y 2015 la relación fue paritaria. Básicamente la mitad de las exportaciones del país se daban por el sector privado y la otra mitad por el sector público, ¿no? La brecha comienza a producirse a partir de ese año, primero porque va descendiendo lentamente las exportaciones de gas por parte del Estado boliviano y porque van subiendo las exportaciones de minerales por parte de la economía privada en Bolivia, ¿no? Llegamos a una brecha que es la más grande que hemos tenido en las últimas décadas, que es la del último año, donde el 76% de las exportaciones fueron realizadas por el sector
privado y solamente el 24% fueron realizadas por el sector público. Ahí está el fondo del problema, ¿no? Bolivia se ha convertido en una economía donde el principal exportador es el sector privado y el sector público ha quedado reducido a una posición minoritaria. Lo que hace una economía, lo que hace un Estado cuando se encuentra ante esta situación es que tiene que regular al sector privado. No necesariamente esto implica privatizar la soya, estatizar la soya, estatizar la plata, el zinc, etcétera, sino, ni tampoco ni siquiera decomisar todas las divisas, sino sentarse en la mesa con los exportadores y llegar a un acuerdo en un marco regulatorio donde se obligue a que las empresas privadas que exportan dejen o reingresen a la economía boliviana un porcentaje de las divisas que exportan. Por ejemplo, Brasil coloca un impuesto sobre aquellas empresas exportadoras que se llevan sus dólares, ¿no? Entonces dice, bueno, si tú te quieres llevar tus dólares a otro país, lo puedes hacer, pero yo te voy a cobrar un impuesto, ¿no? Por esa acción. Bueno, en el caso de Bolivia ahorita es tan dramática la situación que probablemente se tiene que poner, multas o intereses o impuestos más altos y obligar a que al menos un 80% de las divisas que producen las empresas exportadoras se queden en Bolivia, ¿no? Y decir, bueno, con tu 20% si quieres vete a especular a Estados Unidos, a Panamá, donde tú quieras, porque ahorita además las tasas de interés en Estados Unidos son las más altas en los últimos 40 años, ¿no? Entonces es muy redituable llevarte tu plata a otros países como Estados Unidos, comprar bonos, guardar en bancos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que este es el punto esencial. Es decir, la economía boliviana se ha convertido, queramos o no, en una economía en la que el sector privado es el sector que más exporta y el sector estatal es minoritario, pero eso no quiere decir que dejemos que los empresarios actúen libremente, ¿no? Sino lo que se necesita es una regulación. Aquí simplemente, para ir cerrando, les hago un breve resumen de lo que ha exportado el sector privado y el sector estatal en el periodo de Luis Arce, ¿no? El sector privado ha exportado 35,000 millones de dólares, mientras que el sector estatal 10,800 millones de dólares. El sector estatal ha usado todo este dinero para importar combustibles y para pagar los intereses de la deuda externa. ¿Qué ha ocurrido con esos 35,000 millones del sector privado? Que además aquí pueden ver el detalle de los 5 exportadores de los 5 rubros más importantes. Ese dinero ha ingresado en parte a Bolivia por el mercado negro, pues a través de criptomonedas, a través de subastas que se han hecho en el extranjero con los dólares bolivianos, o se ha quedado en otros países. O sea, ha sido invertido en bonos, ha sido invertido en otras empresas, en otras actividades, ¿no? Entonces, ahí está el gran problema de lo que estamos hablando, ¿no? La gran mayoría de esos 35,000 millones de dólares han quedado fuera del país, de la economía boliviana, o han sido reingresados a través del mercado negro y han generado que el Banco Central y el Estado boliviano se queden sin divisas para poder generar este flujo que se necesita, no solo para importar combustible, sino para importar los bienes que necesitamos desde el extranjero, ¿no? Entonces, esos son algunos de los puntos que quería señalar muy brevemente, ¿no? Quedo abierto a cualquier, duda o consulta o que podamos profundizar un poco más sobre este tema. Aquí tengo un cuadro con los principales actores exportadores, ¿no? Ahí se habla mucho del oro y de la soya, pero el zinc, la plata y el plomo son de las 5 exportaciones más importantes del país y no se habla de eso. La minera San Cristóbal, que es una transnacional canadiense, es un actor fundamental de las exportaciones bolivianas. Jamás hablamos de ella, ¿no? Ha exportado 3,600 millones de dólares durante los gobiernos de Luis Arce. No se la menciona, ¿no? Entonces creo que son temas que hay que comenzar a abordar. Muchas gracias y espero que pueda ser de utilidad esta información. Gracias, Arián. Carol, ¿qué te parece? Bueno, creo que es bien importante entender qué es lo que pasa con las divisas, ¿no? Como hablábamos al principio, hay una confusión, es muy fácil decir muy a la ligera, no hay divisas, pero otra cosa es entender qué está pasando con esas divisas, ¿no? ¿Por qué los dólares no están acá si sigue habiendo producción, si sigue habiendo exportación? Entonces me parece muy importante entender toda esta parte porque nos da otro lugar en donde pararnos, ¿no? No es lo mismo
hablar sin saber que entender qué está pasando con esas divisas. Como Ariel mencionaba, y es importante decirlo, cada país y países vecinos de la región tienen esto de controlar la fuga de divisas, ¿no es cierto? Argentina con el cepo de Milei y también, como mencionaba, los impuestos en Brasil, ¿no? Que controlan que las divisas no se fuguen o que se quede un porcentaje, un 30 o un 20%, justamente para evitar lo que le está pasando al país, y eso viene ya de la parte del Estado, que tiene que regularizar estos, ¿no? Hay mucha gente, y nosotros igual nos preguntamos por qué el gobierno, en vez de meter presión al sector privado, piensa que es mejor hacer un préstamo, ¿no es cierto? Como decía Ariel, es importante analizar eso y hablar de una obligatoriedad del Estado para el control de divisas. Exactamente. Siempre es muy peligroso acudir a los préstamos, ¿no? Porque van a condicionarte como país y como nación ante otros poderes externos. Así que, en lo posible, me parece que Bolivia siempre ha evitado hacer ese tipo de políticas y es muy peligroso que se las esté planteando ahora con una ligereza, ¿no? Sin embargo, se necesita un gobierno firme y con musculatura política para poder enfrentarse también a sectores poderosos como los agroindustriales, ¿no? Y bueno, y lamentablemente este gobierno ha demostrado que no tiene esa musculatura, ¿no? Lo que nos deja en una encrucijada de qué es lo que va a pasar, ¿no? Así que es complejo, es realmente lamentable, el pueblo sigue pagando todo esto, nosotras al día, y bueno, y hay que ver qué es lo que va a pasar para que realmente salgamos de esta. Claro, porque estaríamos hablando de que las divisas están yendo a paraísos fiscales o al mercado negro del dólar y no reinyectarlos en el país como tiene que ser, ¿no es cierto? Y es con eso quiero cerrar, ¿no es cierto? Que siempre se ha destacado de que los gobiernos progresistas o de izquierda prefieren quedar con ese 5% del sector privado que esperar que ese 95% de la población quede en hambre, quede en ascuas, quede en esas expectativas de qué es lo que va a pasar y dude de la eficiencia de su Estado, ¿no? Así que con eso nos despedimos, amigos, con este importante análisis. Hasta un siguiente programa de ¿Qué pasa pues? Gracias, buenas noches. Apaguen la luz, que no me quiero ver la cara. Yo sé que no hay nadie aquí, pero hay algo que me llama. Apaguen la luz, que no sé quién me está llamando. Yo sé que no hay nadie aquí, pero lo estoy escuchando.